Durante años hice exactamente lo que hicieron los viejos de mi pueblo, guardar silencio. No porque quisiera alimentar una leyenda, sino que hay recuerdos que uno aprende a esconder para poder dormir. Pero llega un momento en que callarlos pesa más que pronunciarlos. Lo que les voy a contar ocurrió cuando yo era joven, en una época en que los caminos todavía eran de herradura. El monte parecía no tener final y la lluvia podía caer por varios días seguidos, tanto que podían borrar los senderos y convertir a los potreros en un solo campo gris. Esa fue una temporada especialmente lluviosa. Aquella tarde el cielo comenzó a oscurecer mucho antes de lo normal. Las nubes parecían haberse detenido sobre el pueblo, sin intención de marcharse. Los que trabajábamos en el campo decidimos regresar temprano, pues nadie quería quedarse entre los cultivos. Sobre todo cuando empezaban esos aguaceros que hacían perder todo detrás de una cortina de agua. Pero no fue la lluvia la que nos inquietó, fueron los animales. Las mulas se plantaban y no había fuerza capaz de hacerlas avanzar. Los perros mantenían su lomo erizado, aunque ninguno ladraba. Las vacas golpeaban las cercas como si quisieran escapar de los potreros. Incluso hasta las gallinas, que siempre corrían a resguardarse antes del anochecer, parecían inmóviles mirando hacia ese mismo rincón del monte. Jamás había visto yo algo parecido. Entre nosotros empezaron las explicaciones de siempre, que quizás algún felino rondaba las cercas o que a lo mejor algún árbol había caído, que tal vez por lo fuerte que era, el aguacero los tenía alterados. Pero mientras más los observaba, me daba cuenta que eso no era un miedo común. Es como si todos estuvieran viendo algo que nosotros todavía no podíamos percibir. Solo una persona no mostró sorpresa. Era una anciana que vivía un poco más apartada del caserío. La gente decía que ella conocía plantas que nadie más reconocía, remedios antiguos y rezos que casi habían desaparecido. Muchos la iban a buscar cuando enfermaban. Casi todos evitaban pasar frente a su casa al anochecer. Uno de los hombres le comentó lo extraño que se habían puesto los animales. Ella permaneció callada unos segundos, como si pudiera percibir algo que a nosotros todavía no nos llegaba a nuestros oídos. Después dijo una sola frase: no los obliguen a quedarse donde no quieren. Nadie entendió aquellas palabras en ese momento, yo tampoco. Y daría cualquier cosa porque esas palabras hubieran quedado solo como un desvarío de una mujer mayor, de una mujer anciana. Porque esa misma noche descubrimos que muchas veces los animales pueden advertir lo que viene mucho antes que nosotros. Aquella advertencia de la anciana quedó dando vueltas en mi cabeza toda la noche, mientras la lluvia golpeaba fuertemente el zinc y el viento hacía crujir las paredes de madera. Nadie en el pueblo volvió a mencionar el comportamiento extraño de los animales. Sin embargo, bastaba asomarse por una ventana para ver que nada había cambiado. Las vacas seguían amontonadas contra las cercas más alejadas de la finca. Los mulares se negaban a salir de los establos y los perros, que normalmente ladraban al menor ruido que escuchaban, permanecían callados, pero con la mirada fija hacia la oscuridad. Había en el ambiente un silencio muy incómodo, como si toda la naturaleza estuviera esperando que ocurriera algo inevitable. Cerca de la medianoche llegó la noticia que terminó de romper la calma. Una mujer del caserío que había permanecido enferma durante varios días había perdido la vida. En un pueblo pequeño, cuando alguien partía al más allá, nadie se quedaba en casa. Todos los vecinos acudimos a acompañar a la familia durante el velorio, sin importar ni la hora ni el clima. Aún con ese tremendo aguacero cayendo sin descanso, avanzamos hasta la vivienda. Pero desde que crucé el portón, sentí que el ambiente era distinto.
No era la sensación propia de un velorio, esa tristeza. Era como una sensación muy difícil de explicar. Una presión en el aire que hacía difícil respirar. Y lo más extraño es que, mientras dentro de la casa las personas rezaban alrededor del ataúd, afuera no se escuchaba ni un solo animal, ni ranas, ni grillos, nada. Como si todo el pueblo hubiera contenido en un momento la respiración. Fue entonces cuando entendí que la inquietud de esa tarde no tenía nada que ver con la tormenta. Los animales no estaban anunciando la lluvia, estaban anunciando la llegada de algo que había comenzado a acercarse. Los vi apenas levanté la vista. 2 perros enormes parados justo en la puerta. La lluvia caía con mucha fuerza, pero ninguno de esos animales siquiera se sacudía. Parecían ajenos al agua. Permanecían inmóviles, mirando hacia el interior de la casa. Nunca había visto animales así. Esos perros eran demasiado grandes, demasiado negros. Y había algo en sus ojos que todavía, años después, me cuesta describir. No reflejaban la luz de las velas, parecían más bien producirlas. Uno de los vecinos tomó un garrote. «Sáquenlos de aquí», dijo otro. Pero no alcanzó a dar ni un paso. Una de las mujeres más viejas del pueblo, que había permanecido rezando todo el rato, de pronto soltó un grito desgarrador que nos dejó a todos helada la sangre. «¡No los toquen!». Todos nos quedamos inmóviles. El aire cambió de repente. Sentí un frío extraño dentro del pecho, como si la casa hubiera quedado encerrada dentro de una burbuja invisible. Las llamas de las velas comenzaron a agitarse al mismo tiempo. Ninguna iba por delante de la otra. Era como si solo una fuerza al mismo tiempo las estuviera empujando. Entonces ocurrió, sin que entrara una ráfaga, sin que nadie las rozara siquiera, todas las velas se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad fue absoluta. Todos comenzaron a rezar. Alguien gritó. Escuché el ataúd crujir. Después sobrevino un silencio. Era un silencio tan profundo que ni siquiera alcanzaba a escuchar la lluvia. Cuando por fin volvimos a encender las velas, ninguno de quienes estábamos allí nos atrevimos a mirar hacia el centro de la sala. Fui el primero, y la verdad, desearía no haberlo hecho. El ataúd estaba vacío. La mujer había desaparecido. Revisamos toda la casa, de arriba a abajo. Abrimos puertas en cada cuarto, buscamos debajo de las camas. Salimos al patio con las lámparas, pero no encontramos siquiera huellas, ni de personas ni de animales. Los 2 perros también habían desaparecido. Al amanecer, el miedo ya se había extendido por todo el pueblo. Como el entierro no podía suspenderse, uno de los habitantes del pueblo propuso llenar el ataúd, y lo hicieron. Encontraron un viejo tronco que lo envolvieron en tela, asumiendo que fuera un cuerpo. Nadie discutió, nadie hizo preguntas porque todos queríamos que eso terminara cuanto antes. Creímos que al enterrarlo todo acabaría. Nos equivocamos porque esa noche no desapareció una mujer. Aquella noche fue algo que salió del ataúd y nunca más volvió a entrar. Soy Renán Alaba Castro y estas son historias de mi tierra.